cambiamos de tema. Habló el presidente de... Bueno, no, el presidente de la Corte. Ya no más. Ya no más. Habló el miembro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Lo que pasa es que es una palabra muy autorizada dentro de la Corte y fue muy duro y contundente, ¿no, Gaby? Sí, sin dudas es importante cada vez que habla uno de los miembros de la Corte Suprema, son los 4 miembros que están en medio de una tensión y una polémica después de una semana donde tuvimos la marcha del 1F, donde ninguno de sus miembros salió a hablar, a hacer declaraciones. Por lo bajo decían que seguía todo igual, se mostraron hasta incluso satisfechos porque la convocatoria no había sido tan importante, tan fuerte, y siguieron para adelante. Y atención porque anticipan que pueden venir fallos importantes en breve. Quien habló fue Ricardo Lorenzetti y dejó varias declaraciones que no van a ceder a ninguna presión en la Corte Suprema. Le pegó a aquellas personas que están procesadas, investigadas y piden que se aparte el juez. Dijo que eso no era lo correcto y también está en contra de la existencia del lawfare. Respeta opiniones, dijo, pero que para él no existe lawfare en la Argentina. Esto es lo que decía el miembro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Mire, desde que yo entré en el año 2004 en la Corte Suprema, hemos tenido muchísimas marchas y quiero dejar bien en claro para todos los que nos escuchan que la Corte no va a ceder a ninguna presión, como nunca hemos cedido. Es decir, las marchas expresan lo que cada uno quiere expresar y eso, desde ese punto de vista están ejerciendo un derecho de manifestarse, pero nunca ha tenido una influencia en las decisiones de la Corte Suprema, porque obviamente nosotros debemos aplicar la Constitución, la ley, y de modo igual para todo el mundo, ¿no? Sea poderoso, sea débil, viva en el interior, viva en la capital. Es decir, la Corte es una institución seria. Ahora, Gaby, te hago una pregunta que no sé si me vas a poder contestar. ¿La relación entre Lorenzetti y el resto de los miembros de la Corte es una buena relación? ¿Es una relación aceitada? No, a ver, las críticas externas medio que lo ayudan a ajustar y a terminar un poco con esas peleas, pero claramente hoy hay una mayoría de 3 miembros, que es la que conforman Rosati, el actual presidente, Rosenkratz, el vicepresidente y expresidente de la Corte Suprema, y Maqueda. Lorenzetti quedó un poco apartado, de hecho cuando fue la elección de Rosati quedó con tensiones, pero cuando reciben ataques desde afuera se abroquelan los 4, digamos, lo que dice hoy Lorenzetti es lo mismo a lo que dice Rosati, lo que dice Rosenkratz o Maqueda. En ese sentido están alineados. No es la única novedad que hay en tema judicial y política, porque recuerdan ustedes que también está en discusión qué va a pasar con el Consejo de la Magistratura. Fue la Corte Suprema la que con bastante demora dijo la actual composición es inconstitucional. Hay que volver a la constitución anterior de 20 miembros o Congreso de la Nación, háganse cargo del tema y modifíquenlo, pero teniendo en cuenta lo que dice la Constitución, que haya equilibrio entre los estamentos. Bueno, hoy Juntos por el Cambio sacó un comunicado en el que dejan claro las líneas centrales de cuál va a ser su proyecto que van a presentar en el Congreso de la Nación para debatir esta reforma del Consejo de la Magistratura. Ya el gobierno presentó uno, está en el Senado, todavía no avanzó en su discusión. Juntos por el Cambio anticipa que se pusieron de acuerdo en un proyecto que tiene estos puntos que vamos a repasar. Primero, volver a 20 miembros. En esto se diferencia del proyecto del gobierno, que el gobierno habla de 17 miembros. Acá lo que está diciendo Juntos por el Cambio es volvamos a la composición anterior, que no había sido cuestionada por nadie, que su composición y equilibrio era el correcto. Es un poco lo que dijo la Corte, ¿no? Sí, claro. Si no se ponen de acuerdo, tienen que volver al anterior. Sí, y de hecho empiezan a correr los plazos, porque en abril ya tiene que estar la nueva composición, si no me equivoco es el 16 de abril, me puedo estar confundiendo en unos días, pero desde el 16 de abril, si no está los nuevos miembros que se tienen que incorporar, todo lo que haga el Consejo de la Magistratura es nulo. Gaby, ¿sí? ¿Cuándo se cambia esta composición? ¿La cambia el gobierno, digamos, kirchnerista? Fue en 2006. En 2006. Efectivamente fue un proyecto que fue criticado por la oposición en ese momento, impulsado por Cristina Kirchner del Senado, lograron esa modificación de reducir a 20 a 13 miembros. Lo que también dice Juntos por el Cambio es que la presidencia del Consejo de la Magistratura sea para el titular de la Corte Suprema. Vuelve también a lo que es la composición anterior, que
eran 20 miembros y el presidente de la Corte siendo el presidente del Consejo de la Magistratura, algo que se había sacado, y lo que más discusiones va a generar en el Congreso de la Nación va a ser esto, ¿sí? Porque el gobierno obviamente lo que quiere es que no haya miembros de la Corte metidos en el Consejo de la Magistratura. Otros puntos que también marca Juntos por el Cambio en este comunicado que sacaron hoy: equidad de género y también equidad en la representación federal de los miembros del Consejo de la Magistratura, la prohibición de reelección de los consejeros, esto para generar una alternancia, que tengan que irse un periodo y después poder volver en todo caso, pero que no haya consejeros que se queden de por vida en el Consejo de la Magistratura. Concursos más ágiles y también anticipados, mejorar la transparencia en los concursos para los jueces, y anticipados sobre todo para que ya haya concursos hechos, y si hay una vacante ya tengas el concurso hecho, ya haya gente, jueces o candidatos a jueces que hayan hecho el concurso, que estén en un listado, en un ranking, que hayan salido de esos resultados, y que sea todo más fácil para reemplazar esa vacante. Y por último también fijar plazos para investigar a los jueces. Esto es muy importante porque después lo que pasa en el Consejo de la Magistratura es que abren un expediente contra un juez porque a alguien le molestó algún fallo político o algo no gustó por ahí, y después queda abierto el expediente. Lo que dicen es, tenemos que fijar un plazo razonable, que se abra una investigación y que se defina si es válida o no es válida, pero que no sigan abiertos de manera casi perpetua para presionar a los jueces. ¿A qué cuestiones, a qué características de esta reforma o propuesta de Juntos por el Cambio se opone el gobierno? A ver, la más fuerte va a ser esta, la de la presidencia del titular de la Corte Suprema al frente del Consejo de la Magistratura. Obviamente hay una pelea muy fuerte del gobierno con la Corte Suprema, no quieren saber nada con que sea la Corte Suprema la que también tenga un liderazgo dentro del Consejo de la Magistratura. Lo que dice Juntos por el Cambio es al revés: necesitamos para la independencia del Poder Judicial que sea la propia cabeza del Poder Judicial la que esté también a cargo de este organismo, que recordemos es el organismo que designa o que promueve, que hace los concursos para los nuevos jueces y que también los enjuicia a los jueces, o por lo menos los sanciona cuando no cometen, cuando no funcionan como deberían funcionar. Después hay algunas diferencias, la de los miembros, pero la de los miembros es más una cuestión numérica. Sí, yo creo que para el funcionamiento de esto de la presidencia de la Corte Suprema es la gran discusión que se viene. Recordemos, antes de abril tiene que estar resuelto. A ver, la discusión no es la cantidad, sino la distribución de esa cantidad, ¿no? Sí. O sea, no si son 10 o son 20, sino qué porcentaje se lleva a la política y qué la academia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que dice hoy la Corte Suprema en su fallo de fin del año pasado, donde decía no hay equidad en el equilibrio entre los diferentes estamentos, y el jurídico, el de los jueces, el de los abogados y el de la política. Hay fuerte presencia de la política en este Consejo de la Magistratura de 13 y está por encima de los jueces y de los abogados. Por eso ahora vuelven y tienen que designarse nuevos abogados, un juez más, y también la política crecer un poco más, pero para tener mayor equilibrio. Gracias, Gabriel. Nos metemos ahora en salimos